Bienvenidos a Inquieta, un espacio de conversaciones profundas para mentes inquietas. Yo soy Alessandra Buganza y aquí te invito a cuestionarlo todo conmigo, a mirar distintas perspectivas y a volver a ver eso que incomoda, que transforma y que nadie dice en voz alta. Porque tenemos a ser más curiosos. Comencemos. Vamos a hablar sobre lactancia, pero no desde una idea romántica de que si quieres puedes, porque la realidad es mucho más compleja. Hay un porcentaje pequeño de mujeres, aproximadamente del 1 al 5%, que fisiológicamente no pueden producir suficiente leche o sostener una lactancia por condiciones médicas específicas. Pero también hay muchísimas mujeres que sí podrían lactar biológicamente y aún así no logran hacerlo como esperaban, y no por falta de amor o porque son malas mamás o ni por falta de voluntad, sino por dolor, mala información, falta de acompañamiento, muchísima presión, cansancio, estrés, regreso al trabajo, problemas de agarre o simplemente porque nadie les explicó qué es lo que estaba pasando con su cuerpo. Y justo por eso este episodio me emociona muchísimo hablar, no sobre juzgar de decisiones, ni de idealizar la lactancia, ni de decirle a nadie qué debería hacer, sino para entender qué es lo que pasa, entender cómo funciona el cuerpo, qué es normal, qué no, cuándo pedir ayuda, qué enfermedades pueden aparecer, cómo acompañar mejor a una mamá o cómo acompañarte mejor tú como mamá. Y por eso invité a la doctora Fer Armenta, médica, mamá y especialista en lactancia humana. Entonces, Fer, ¿cómo estás hoy? Hola Alessandra, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación y el espacio aquí en tu podcast para hablar de un tema que me gusta, que disfruto, que me apasiona. No, me encanta. A ver, yo no tengo hijos, yo no soy mamá y no estoy ni cerca de serlo. Pero es un tema que me da mucha curiosidad porque obviamente ya tengo varias amigas que están en ese proceso y como que siento que es algo de que hasta que no hay alguien cercano o que lo vives, como que ni siquiera te pasa por la cabeza, pero creo que es muy importante hablarlo ahorita con tanta información o tanto deber ser. Entonces estoy muy emocionada de hablar contigo de eso. Y, pues, digo, tú eres médico, pero también eres mamá. Entonces, antes de entrar como en esta parte científica, ¿qué entendiste de la lactancia cuando viviste en tu propio cuerpo? Algo que tal vez solamente habías visto como desde la teoría médica. Ok, sí. Mira, yo tengo una hija que ya tiene casi 6 años, ¿no? Entonces, cuando mi hija nació y yo tuve mi primera lactancia, pues yo ahí ya era médica, pero todavía no me había como metido de lleno al mundo de la lactancia, todavía no era asesora de lactancia. Y pues llegué prácticamente así como en ceros, sin mucha información, porque la realidad es que a uno en su carrera como de médico general, por lo menos aquí en México, no es que lleves una materia de lactancia materna o que te enseñen de lactancia materna. De hecho, incluso ni siquiera se hace como en programas ya de especialización, como si vas a ser pediatra o ginecólogo, o sea, no llevas una formación profunda en cuanto al tema. Entonces, pues yo estaba, digamos que así en ceros, pero sí tenía esta formación médica que traes como este chip, ¿no? De que todo mides y eres un poquito más práctica y te vas mucho a los datos y a la parte científica. Pero yo creo que desde el primer día fue así como un balde de agua fría un golpe de realidad, ¿no? Darte cuenta que la lactancia era mucho más que esa parte médica y científica, ¿no? Y que habían otras cosas que estaban muy pues relacionadas o que formaban una parte muy importante, sobre todo la parte emocional, la parte social, del tipo de acompañamiento que yo estaba teniendo, el contexto en el que yo estaba. Por ejemplo, mi hija nació en plena pandemia en el 2020 y cómo el lactar a tu bebé o el alimentar con leche materna, pues va mucho más allá, ¿no? De esta parte, pues sí, así como tú lo dices, de esta parte biológica o de esta parte médica y requiere que volteemos a ver estas otras áreas que también forman parte de una mujer. Entonces, muy pronto como que me fui dando cuenta de eso y que no bastaba con ver, ¿no? Te digo, esta parte que yo ya tenía muy trabajada en mí, que era como lo médico y los datos y así, sino que, pues, para que todo fuera fluyendo, también tenía que voltear a ver lo otro. Me encanta hablar de esos temas porque justo creo que, pues, no todo es tan blanco y negro, ¿no? O sea, como que al final para todo es como algo mucho más 360. Entonces, como que atacar todas esas partes creo que es muy lindo y no muchas veces se habla de, pues, las necesidades que tenemos.
Entonces, em, digo, perdón que te interrumpa, pero siento que eso mm, o sea, de alguna manera me vuelve como una profesional un poquito más empática, porque es algo que yo ya viví. Entonces, eh, puedo como ponerme esos lentes, ¿no? De que no es nada más la parte médica y de mi formación, sino que no debo de perder de vista estas otras cosas que también son importantes cuando estás acompañando una lactancia. Entonces, yo sí lo veo como un plus, el que yo ya soy mamá, el que yo ya pasé, o yo ya viví una etapa, porque pues de alguna manera te vuelve una profesional más empática y que puedes acompañar desde otro lugar a las familias. En tu práctica clínica. no, no, y eso creo que es esencial hoy en día, entonces me encanta que tomes ese acercamiento con la gente. Y creo que para empezar hay que hablar un poco como para que la gente entienda qué es lo que pasa durante la lactancia a nivel corporal. O sea, sabemos qué es, pero en verdad por adentro, ¿qué es lo que te está Ujú. sucediendo? La realidad es que la lactancia empieza mucho antes de que nazca un bebé, ¿no? Para platicarte un poquito, el órgano que se encarga de producir leche es la glándula mamaria. Y la glándula mamaria, pues, se forma desde que nosotros estamos, en el útero de nuestras mamás, ¿no? Eh, una vez formada y en determinados momentos de nuestra vida, especialmente en la pubertad y en la adolescencia, o con cada ciclo menstrual que vayamos teniendo, esta glándula va a ir creciendo y se va a ir desarrollando para ir alcanzando como que eh, su total desarrollo, ¿no? Eh, Okey. ya que una mujer se embaraza, por cierta influencia de hormonas, tanto del embarazo como otras hormonas como la prolactina, las hormonas tiroideas, eh, la hormona del crecimiento, varias hormonas. Esta glándula que ya está formada, ¿sí? Empieza a activarse y entonces empieza a especializarse en que ahora lo que va a tener que hacer es producir leche. Más o menos en el segundo trimestre, entre la semana 16 y 22, del embarazo, o sea, estando una mujer todavía embarazada, la glándula mamaria ya va a empezar a producir leche. Es una leche que le conocemos como tipo calostro, tiene ciertas características o particularidades, se produce en poquita cantidad, eh, ¿Esta sale? checa O sea, si estás de de que forma todavía espontánea de forma espontánea no es lo común, pero si nosotros, realizamos una extracción manual, podemos, llegar a obtener gotas de calostro, o hay mamás que sí llegan a notar, por ejemplo, en su ropa interior una costrita en la zona de su pezón, okey, que puede llegar a manchar, ¿no? El top o el brasier, okey, pero ya está ahí, ¿no? Como que siempre pensamos que, pues, la leche va a llegar ya que mi bebé nazca, pero sí te platico, alrededor de la semana 20, esta glándula mamaria ya, yo siempre le digo a las pacientes, ya echó a andar esta maquinita de producción y está okey, produciendo esta leche que se conoce como calostro, con características muy particulares y se va a seguir produciendo más o menos como hasta el tercer día del posparto. O sea, una vez que nace bebé, todavía tenemos leche con estas características. Eh, es de poca cantidad, pero es suficiente para un bebé recién nacido que tiene cierta capacidad gástrica, que tiene ciertas habilidades para ir poco a poco tolerando más volúmenes de leche. Y gradualmente, una vez que nace el bebé, por un tema también hormonal que ocurre cuando sale la placenta y hay ciertos cambios en las hormonas en el cuerpo de la mujer posparto, el cuerpo ocurre algo que se llama activación secretora o la lactogénesis 2, que coloquialmente le conocemos como la bajada de leche, que es cuando ahora sí esta leche de tipo calostro transiciona a una leche de mayor volumen y que se empieza a ver como un poquito más líquida, que está en más cantidad, que tiene otro color y que es cuando pensamos las mujeres que, ya tengo leche, pero ujú, la realidad es que hay leche desde muchísimo antes, ¿no? Eh, a partir de ahí, la producción de leche depende mucho de un, de un proceso como de oferta-demanda. O sea, para que la leche se pueda ir produciendo cada vez en más cantidad hasta llegar a producirse en la totalidad de que el bebé va necesitando conforme va creciendo, depende que el pecho se esté vaciando frecuente y efectivamente. Y esto, si te fijas, entonces por todo el caminito que te empecé a platicar,
depende de que tengamos suficiente glándula mamaria, o sea, que se fue desarrollando bien a lo largo de nuestra vida en etapas importantes, y que Ujú. esa glándula mamaria que tenemos sea la capacidad de ser funcionalmente activa. ¿A qué me refiero con esto? Que pues sí, ahí está la glándula, pero que pueda responder bien a todas estas señales que le van a ir indicando que se tiene que poner a producir, a producir leche, ¿no? Entonces, Sí, o sea, como cuando que entienda el estímulo, ¿no? acompañamos, dime, mande. Perdón, que entienda el estímulo, ¿no? O sea, Exacto, que entienda y que, te digo, haya suficiente cantidad de glándula mamaria y que ésta nos pueda responder bien. Por eso no es nada más el, ay, pues pégate a tu bebé y entre más succiona, más sale. Tenemos que voltear a ver todo esto, ¿no? Cómo está la capacidad de producción de la mamá, cómo está el ambiente hormonal para que esta glándula pueda estar funcionando bien y, y otros factores que yo creo que ahorita en la conversación igual y podemos ir platicando, ¿no? Que entran en juego. no, me encanta. A ver, tengo una pregunta tal vez un poco tonta, pero si yo me operé o sea, si yo tuve alguna operación, de senos, ¿esto afecta? O sea, ¿sí puede afectar mi producción de leche o no afecta nada? No, no es pregunta tonta, no hay preguntas tontas. Depende del tipo de cirugía. Okey. Y del abordaje que se hizo. Por ejemplo, las más comunes, el aumento o la colocación de implantes mamarios. Ahí, como solo estás colocando un implante, digamos que no estás tocando la glándula, que es el órgano este que yo te platicaba que se encarga de producir leche. Entonces, dependiendo del abordaje que se hizo y en dónde se coloca el implante, es si pensamos que puede interferir un poquito, pero es raro que se asocie a un tema de que, ay, como tengo implantes, no voy a poder producir suficiente leche. En el caso de cuando te pones implantes, lo que vale la pena voltear a ver es cómo estaba ese pecho y esa glándula antes de la cirugía, porque casi siempre nos lo ponemos con fines estéticos, pero si detrás de este fin estético resulta que yo tenía pechos que tenían ciertas características de una condición que se conoce como hipoplasia mamaria, que es menos desarrollo de glándula mamaria, eh, ese es el problema para la producción, la hipoplasia mamaria, no la cirugía en sí. No sé si me explico. Hay otro Sí, o sea, tipo de es un problema que cirugías ya viene de antes, o sea, no tiene que nada puede que ver ser un con problema que ya venga de antes y no como tal la cirugía en sí, ¿no? Cuando hay aumentos es muchas veces perdón, depende del volumen, a veces pueden ser mamás que se llenan un poquito más rápido, que se sienten más congestivas, pero por el tema de que hay un implante ahí que está como aplastando o empujando un poquito la glándula, no porque no tengan suficiente glándula para producir. Si hay otro tipo de cirugías, por ejemplo, cirugías de reducción de glándula mamaria, o mastopexias en las que se hace un levantamiento del busto, en las que hay un poquito más de manipulación, a veces quitan glándula, cortan muchísimo más y entonces ese tipo de cirugías sí pueden suponer un poquito más de retos o tener un impacto tanto en la producción como en el drenaje adecuado del pecho. No es una regla, sino que más bien es algo que si sabemos que una mamá tiene este antecedente, pues necesita de un acompañamiento, ¿no? Como más estrecho y más cercano, porque sí pudiera ser un factor para que haya ciertas situaciones que se presenten por este tipo de cirugías. okey, guau. No, entonces sí fue importante recalcarlo, porque aparte Sí. siento que mínimo, o sea, yo creo que tengo fácil un 40% de mis amigas se han hecho algo como que estético, y pues qué importante también saber de que puedes tener como digo, aunque no es una regla, pero que puede ser, Sí, algo la que afecte. idea es que puedas estar tú informada de si el procedimiento que te estás haciendo va a impactar en tu lactancia o no. Y digo, no quiere decir que no te lo puedas hacer, solo saber que si está en tus planes lactar, pues qué implicaciones puede tener o que sepas que mejor sería bueno que te acercaras a un profesional de lactancia antes de que nazca tu bebé para platicar todas estas cosas y ver qué acompañamiento pudieras necesitar. Está buenísimo. Oye, y también creo que tenemos esta mentalidad de que como que la lactancia es algo natural, ¿no? Es casi, casi algo biológico, algo que como mujer tienes que saber desde que naces, casi, casi, pero no hablamos tanto de todo este aprendizaje, guía, sostén. Entonces, ¿por qué la idea de que por ser natural no es correcta? O sea, que por ser natural es fácil, no es correcta.
Okey. Digo, primero que nada, natural no es igual a fácil, ¿no? Como tú lo estás diciendo, ni es igual a que se va a dar en automático. Justo. Eh, Algo que yo siempre le digo a mis pacientes también es, a ver, esto, por más que sea algo natural y para lo que tu cuerpo esté diseñado y tu bebé traiga todos los reflejos y el instinto de hacerlo, es algo nuevo para los dos. Y como cualquier cosa nueva, y más que muchas veces ni lo hemos vivido antes y es la primera vez que lo estamos haciendo, es algo que necesita de práctica, de paciencia, de acompañamiento, de ir como que un día a la vez, ¿no? Porque es algo que estás aprendiendo y que juntos tú y tu bebé o bebés, si tienes más de uno, van haciendo juntos. Es un proceso que juntos están transitando. Y yo creo que ponerle esa connotación de que es natural, como que le pone más peso a la mamá, ¿no? De que, oye, pues es natural, tendría yo que saber cómo hacerlo. Eh, Justo. y cómo no voy a poder si es algo natural y por qué me está costando. Entonces, igual y yo cambiaría ahí un poco y diría, si es un proceso natural, pero justo como tú dices, es un proceso que requiere de guía, de acompañamiento, de saber que pueden haber retos. Eh, no sé, pienso yo antes históricamente las mujeres pues estaban en otro contexto, ¿no? Y crecían igual y viendo a otras mujeres amamantar, pero ahorita la realidad es que muchas mujeres llegan a alimentar por primera vez a su bebé y no jamás han visto a otra mujer dar pecho o no tienen idea de eso y eso es, o sea, pues sí, es natural, pero hay que verlo también en el contexto en el que estamos ahorita. Em, Pienso ahorita en una paciente que vi la semana pasada, y estábamos revisando a su bebé y lo estaba pesando. Su bebé tenía una semana de vida en ese momento y ella estaba batallando. Me había pedido apoyo para que la fuera a ver y me dice: "Oye, le platiqué a una amiga que, pues, había buscado el apoyo de una asesora de lactancia y que la asesora iba a venir a ayudarme". Y mi amiga me dijo que qué exagerada. Entonces, como que la mamá me lo platicaba así como que: "¿Tú qué piensas de eso?". Y entonces yo decía, yo creo que desde ahí estamos mal, ¿no? Desde el momento que le decimos a una mamá que qué exagerada porque estás pidiendo apoyo por algo que se te debería dar de forma natural y para lo cual no deberías de batallar, pues igual y ya estamos empezando mal, ¿no? O sea, ¿por qué exagerada? Al contrario, yo le decía, pues, o sea, fíjate, estás bien vulnerable ahorita, estás por parto, con miedos, y aún con todo y eso estás siendo valiente en decir, oye, pues esto no está siendo tan natural como creo, necesito ayuda, o ven y apóyame. Entonces, no sé si esto te pone un poquito de ejemplo, ¿no? De cómo tenemos que igual y cambiar un poquito la etiqueta que le ponemos No, a a la ver, a mí lactancia. eso me pone muy triste porque, a ver, vuelvo a repetir, yo no soy mamá ni estoy cerca, pero veo que luego, o sea, como que hay un juicio entre mamás tan duro de qué debes hacer, qué no, si eres buena mamá, ¿por qué haces esto? Y me pone tan triste porque neta no sabes el contexto de la persona. Justo gracias a la vida hay personas como tú que pueden dar acompañamiento, hay personas que no sabes que tal vez si trabajan, que no tienen tiempo, que no sabes si están en depresión, o sea, como que siento que hay demasiadas cosas que involucran y todavía una lactancia en donde te duele el cuerpo, tu cuerpo está produciendo un chorro de hormonas. No sé, como que justo siento que nunca hay que juzgar porque a veces detrás hay demasiado contexto que no sabemos. No sé tú qué No opinas al somos respecto. quién. No, sí, no somos quién para juzgar y cada lactancia va a ser única, porque no hay mamá y no hay bebé que sean iguales. Incluso en mamás que es la misma mamá y que luego es su segunda lactancia y su tercera lactancia, pues sí, tenemos la experiencia previa, pero es otro bebé y tú ya no eres la misma que eras cuando fuiste mamá de uno, ahora eres mamá de dos. Entonces, eh, sí hay que, tú como por ejemplo acompañando amigas que den pecho, o yo como médico acompañando a una familia lactante o los mismos familiares, o sea, tenemos que quitarnos los lentes del juicio y no hacer esa parte y también no compararnos, porque luego como mamás es bien rudo y es difícil que, pues, volteas a ver a tu amiga que igual y está en una etapa similar a la tuya y dices: "¿Por qué ella sí y yo?". O sea, es muy fácil compararnos, en ese sentido y también tenemos que ser amables con nosotras y cuidar no caer en eso. Justo. Y ahorita que dijiste, hablando del bebé que tiene reflejos y todo eso, como que
No sé si podremos decir como que es culpa del bebé, porque no, pero, por ejemplo, ¿qué sería del lado del bebé que no está siendo fácil una lactancia? O sea, porque ya Okey, hablamos de la mamá que tal vez si no produce, pero ¿qué será como de este lado del bebé, digámoslo así? okey. Yo siempre les digo, la lactancia es un baile de 2. O sea, algo que tiene muy padre y muy característico una consulta de lactancia es que no nada más ves a una persona, ves a las do o sea, tienes que ver a la mamá y al bebé, o a los bebés, y ver cómo interactúan, o sea, cómo embonan entre ellos, porque yo no puedo ver de forma aislada a la mamá y no voltear a ver al bebé. Entonces, claro, hay situaciones que van a ser propias de la mamá que pueden dificultar la lactancia, así como también va a haber, así como tú me dices, ¿no? Situaciones propias del bebé. Por ponerte algunos ejemplos, un bebé prematuro que nace antes de tiempo, sin ser de término, con bajo peso. A veces bebés por situaciones de salud se tienen que quedar hospitalizados y pues eso es un tema del bebé y es algo que puede suponer un riesgo. Eh, o, por ejemplo, un bebé con algún trastorno motor oral, que así les llamamos, o alguna alteración en la anatomía de su boca, un paladar alto, un frenillo sublingual, alteraciones en el tono muscular, un bebé que está muy tenso o que no tiene tanto tono muscular, y entonces que le impide o le dificulta el poder engancharse de forma adecuada al pecho o el poder hacer un buen drenaje del pecho o que haga una succión muy, muy fuerte y eso sea lo que esté lastimando a mamá. Entonces, definitivamente hay situaciones también en el bebé que se presentan y que, como te decía yo ahorita, por eso siempre tenemos que voltear a verlos a los 2 y ver cómo interactúan juntos. Me encanta, porque también eso como que te da una perspectiva más amplia de que justo no solamente es tu chamba como mamá, o sea, ¿no? Que justo es un baile de 2 en donde se tienen que adaptar el uno al otro, más que Exacto, nada, ¿no? así es. Em, a ver, tengo una pregunta, ya que hablamos de que esto es un baile de 2, por ejemplo, ¿hay algún tipo de nutrición que una mamá pueda tener que pueda hacer más fácil tal vez la producción de leche, o es un mito que existen alimentos que te ayudan a todo eso? Sí, sí hay muchos mitos, ¿no? Alrededor de la alimentación, lo que una mamá puede o no comer, lo que va a hacer que produzcas más leche o no. Eh, Partimos de que una mamá, la recomendación o la sugerencia es que siga una dieta que sea completa, variada, suficiente. Eh, en la etapa de la lactancia supone más o menos un gasto extra, calóricamente hablando, de unas 400, 500 calorías al día en la mamá. Entonces, no es momento para dietas muy restrictivas, hay que estar comiendo bien. Y también hay que estar bien hidratada, ¿no? Vale la pena mencionar esa parte, tomando suficiente agua a lo largo del día, tratando de no tener sed. Yo creo que si alguna mamá lactante me está escuchando, se va a relacionar fácilmente y vas a ver que te da mucha hambre y te da mucha sed cuando estás lactando, ¿no? Eh, no quitamos grupos de alimentos sin una indicación médica real. O sea, no empezamos la lactancia, ay, y te vas a quitar y vas a dejar de comer esto y esto, como que nada más porque sí, ¿no? Siempre tiene que ser ante alguna sospecha o algún diagnóstico. Eh, Hay muchos mitos, no comas frijoles, no comas brócoli, no comas lácteos, no comas picante, y les quitan 1000 alimentos a las mamás. La leche materna no es un licuado de lo que la mamá se come. La leche De que le va a materna picar el habanero al bebé, ¿no? exacto, o sea, no es como que tú te lo comiste y hay un tubito que conecta tu boca con la glándula mamaria, no. La leche materna se hace a partir de la sangre. Entonces, cualquier cosa que tú te comas, tu cuerpo digiera y tenga y se pase a la sangre, potencialmente puede llegar a la leche. Por ponerte ejemplos, ciertos medicamentos, cafeína, alcohol, tabaco, eh, ciertos, alergenos, proteínas de la leche de la vaca, o sea, ya cosas que ya fueron metabolizadas por tu cuerpo. Y eso es con lo que a veces tenemos que tener cuidado en ciertas situaciones. Y en cuanto a que si me como tal cosa voy a producir más leche, pues eso también históricamente le hemos dado esa cualidad a muchos alimentos, ¿no? A la avena, a la cebada,
a la levadura, a la alfalfa, o sea, muchas cosas. No hay como tal evidencia científica sólida detrás de esto. Yo siempre les digo, si te encanta comerte tu avenita calientita en la mañana que te hizo alguien para darte un apapacho mientras estás en posparto, cómetela. O sea, eso más bien te va a ayudar a ti a estar tranquila y relajada y va a hacer que todo fluya muchísimo mejor. Y ahí es donde pensamos que igual y es la avena lo que está haciendo que produzca más, pero es el contexto detrás de todo esto, ¿no? Sí hay cierta evidencia, pero más orientada un poquito como a suplementos de origen herbolario o ciertos fármacos o medicamentos ya en sí, que pueden tener un efecto galactogo, o sea, de estimular la producción de leche. Y estos deben de ser siempre indicados valorando toda la situación, que lo haga un profesional médico. Y a final de cuentas, tú te puedes comer o untar o hacer lo que sea, pensando que quieres producir más leche, pero como te platicaba yo en un principio cuando hablábamos de cómo funciona la producción de leche, realmente lo que va a dar pie a que se establezca bien la producción de leche y a que ésta se pueda mantener en el tiempo es un drenaje frecuente y efectivo del pecho. Entonces, esa siempre tenemos que voltear a ver esa parte, porque puedes tú comer, desayunar, comer y cenar avena y tomarte el suplemento que te dijeron, pero si el pecho no se drena de forma frecuente y efectiva, pues no va a tener efecto esto que estás haciendo tú, ¿no? Okey. Justo ahorita más adelante quiero hablar de la extracción, pero primero quiero preguntarte, como que hablando de lactancia más como en términos un poco más general, ¿qué enfermedades o complicaciones pueden haber durante mi proceso de lactancia? No, así como platicamos, ¿no? O sea, la lactancia es, pues sí, es un proceso biológico y claro que va a haber condiciones que tanto de la mamá como del bebé, ya te platicaba yo ahorita algunas del bebé, que pueden impactar en el establecimiento de la lactancia, en la capacidad de producción que tiene una mamá, en cómo se va dando la lactancia a lo largo del tiempo, ¿no? Hay situaciones como, por ejemplo, hipoplasias mamarias, que es menos cantidad de tejido glandular, Ujú. que pueden suponer un reto. Cirugías también, por todo lo que platicábamos ahorita, dependiendo obviamente de la cirugía. Eh, Procesos obstructivos que viene siendo la mastitis. Haz de cuenta que no sé si has escuchado, Escuchado que donde puede aparte de haber sí, en donde puede haber inflamación, infección de la glándula mamaria, es todo un espectro, ¿no? De la enfermedad, pero pues claro que estas van a suponer un riesgo. Eh, Problemas de baja producción, de producción muy, muy elevada, eh, pero sí, claro que puede haber dolor, heridas, eh, situaciones dermatológicas en la zona de la piel, de ahí de la areola, el pezón, del pecho. O sea, claro que hay situaciones que se pueden presentar. Y yo creo que y las del bebé, ¿no? También están, que te platicaba ahorita algunas hace algún momento, prematurez, bajo peso, frenillos, tensiones musculares. Y yo creo que vale la pena reconocerlo porque no podemos, si volvemos a lo que decíamos ahorita, ay, es natural y pues se tiene que dar y no va a haber ningún problema. No, o sea, claro que puede haber situaciones que pueden volver un poquito más retador o complicar un poquito el camino de la lactancia de una mamá y, y hay que decirlo como tal y hay que profesionalizar el acompañamiento que se le puede dar a estas mamás. O sea, así como cuando a ti te está duele y duele la cabeza todo el tiempo, o estás con mucha molestia intestinal todo el tiempo y vas y dices, no, pues yo no sé qué hacer, voy a ir con el médico a que me ayude o con un profesional de salud, como por qué no lo vamos a hacer con la lactancia, o sea, ¿por qué vas a estar con dolor, 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 o con heridas, o batallando con tu producción, y tienes tú que poder sola darle solución a eso? O como es natural, pues, también es natural respirar, tener un cerebro, tener digestión, o sea, hay que verlo como es, ¿no? Como algo que claro que puede tener sus retos y sus complicaciones, y por eso merece un acompañamiento profesional, actualizado, empático y, y así. Es la idea, ¿no? Que ir creando esta cultura o esta conciencia en todos como sociedad.
Justo, o sea, justo, y eso, o sea, justo por eso me interesó tanto hablar contigo, porque creo que es algo justamente muy necesario y como no quedarte también como mamá con la culpa de que deberías saber qué es lo que estás haciendo y no puedes pedir ayuda. Claro que puedes pedir ayuda. Hay gente como tú especializada que pues es, o sea, justo acompañas a estas mamás y a cualquier persona que lo necesite, ¿no? Entonces creo que eso es Así es. importante decirlo. Y, nada más antes para terminar con esto, me interesa mucho, ¿cuál es la o sea, cómo puedo saber si ya tengo como una infección o una mastitis y no solamente es dolor, ahora sí que un poco chance y más normal de la extracción continua de leche? Okey. El dolor nunca va a ser normal en la lactancia. Entonces, yo creo que ese sería aquí el mensaje a transmitir. Y el origen del dolor puede ser variado. O sea, puede ir desde desde que el bebé no se está agarrando de forma adecuada al pecho, hasta, que tenga un frenillo, que tengas mastitis, que tengas algún problema, de vasoespasmo, de, algún tema dermatológico. O sea, hay muchas causas de dolor. Entonces, yo ahí el primer paso o el mensaje que me gustaría transmitirle a las mamás es, si la lactancia está siendo dolorosa o si el dolor es persistente, si en lugar de aliviarse con el paso de los días va empeorando, hay que buscar apoyo porque hay que identificar la causa, ¿no? Las mastitis sí son una de las situaciones clínicas que cursan con dolor en la mama, de distintas características dependiendo del tipo de mastitis que estemos hablando. eh, pero más que decir este dolor sí es normal y este no porque ya es una mastitis, el mensaje con el que me gustaría que se quedaran quienes nos escuchan es el dolor no es normal y entonces hay que buscar la causa o el origen de este. Qué bueno saberlo y qué bueno esa aclaración. Entonces, para cualquier mamá que nos pueda escuchar, el dolor, o sea, vuelvo a decir, no es normal. ¿Cómo funciona para estimular la glándula mamaria de una manera correcta para que si estás lactando, no te quedes sin leche? Eh, Lo partimos de que si un bebé nace, vamos a estar, o sea, va a ser bebé quien vaya llevando la lactancia, o sea, quien vaya llevando este ritmo de un drenaje frecuente y efectivo del pecho de forma directa, ¿no? Si es que la mamá así lo desea y si es que el bebé no tiene ninguna limitación para poder hacer esto de forma efectiva. Te lo explico Okey, un poquito, ¿no? O sea, si mi lactancia la va llevando el bebé comiendo de forma directa, es una lactancia exclusiva directa. Pero si yo opto por en lugar de estar pegando a mi bebé, estarme sacando leche para que sea el extractor el que esté llevando este ritmo del drenaje frecuente y efectivo del pecho, sigue siendo una lactancia exclusiva, nada más que se conoce como diferida. O sea, yo me saco la leche para dársela a mi bebé en un biberón o en otro recipiente. Puede haber situaciones también como, por ejemplo, mamás que van a regresar al trabajo fuera de casa, que se están pegando a su bebé, pero que en cierto momento del día tienen que extraerse porque hay una separación con su bebé de algunas horas mientras ellas están trabajando fuera de casa y no están con bebé. Y entonces en cierto momento del día se extraen para cuidar su producción y para seguirla manteniendo. Y en otros momentos del día la hacen tomas directas con su bebé. Entonces, el a final de cuentas, para que la producción se pueda, establecer y mantener en el tiempo, como tú decías, pues el pecho se tiene que drenar de forma frecuente y efectiva. Ya el cómo la mamá lo vaya a querer haciendo, pues eso ya será decisión de la mamá, pero no es como que me voy a estar pegando a mi bebé y aparte todo el tiempo me tengo que estar extrayendo para que mi glándula esté bien drenada y eso es lo que va a mantener mi producción. Siempre dirigiendo esto, por ejemplo, un poquito más hacia la extracción de leche, cuando una mamá dice: "Es que me quiero extraerme y quiero usar el extractor, ¿cuándo me tengo que extraer?". Vamos a partir de cuál es el objetivo detrás de que te quieras extraer. ¿Quieres extraerte porque no te vas a estar pegando a tu bebé y va a ser el extractor el que va a ir llevando una lactancia en diferido? Pues ahí van a ser ciertas las recomendaciones que vamos a hacer. Hay que extraer, pues procurar hacerlo cada 3 horas durante el día, con un descanso no mayor de 4 o 5 horas en la madrugada en lo que vemos cómo se va estableciendo la producción.
O, por ejemplo, si es el caso de una mamá que va a regresar a trabajar fuera de casa y quiere hacer un banco de leche para poder dejar leche para su bebé, va a seguir con una lactancia directa a demanda, pegando bebé al ritmo al que quiera comer y va a empezar a agregar una o 2 extracciones al día, aparte de que se está pegando a su bebé, para poder juntar algo de leche que va a dejar el primer día que van a pasar separados. Y mientras estén separados, ella se tiene que sacar leche cada 3 horas para poder mantener su producción y para tener algo de leche para poderle dar al día siguiente. Esto es de forma como general, ¿no? Siempre que tenemos una consulta para ver estas cuestiones, pues ya se personalizará al contexto de cada mamá. Caemos siempre en lo mismo. Estamos cuidando que ese pecho se drene frecuente y efectivamente, ya sea directo por el bebé o con el apoyo de un extractor. El cómo hacerlo, la mamá lo va a decidir. O sea, ella es quien tiene la decisión, pues, en esa parte, pero la idea es que sea una decisión que pueda ser informada, que ella entienda cuáles son las implicaciones de hacer una u otra cosa, y también que tenga el acompañamiento que se merece, porque si va a estar usando un extractor, pues, asesorarla sobre qué tipo de extractor se adecúa más al objetivo que ella tiene para extraer, qué rutina de extracciones le puede funcionar, cómo va a manejar la leche materna que está extrayendo, cómo se la va a ofrecer a su bebé, a qué es a lo que hay que poner atención. Em, pero sí, sí se puede mantener una producción con el apoyo de un extractor, pero pues ya dependerá, ¿no? De todo esto que te estoy platicando. Súper. ¿Y tiene alguna implicación como para el bebé o para la mamá de que usar un extractor, o la verdad es que es lo mismo? Que si sea lo mismo que pegar al bebé, ¿o Ajá, cómo? ajá. O sea, al Depende, final o los sea, nutrientes son lo mismo, ¿no? Porque, pues, es la misma leche que le estás dando al bebé. Pero no sé si como que esta parte como chance y más psicológica o algo así, ¿tiene alguna implicación? es distinto, o sea, cuando lo come directo al pecho, a final de cuentas, si tú extraes la leche, claro, sigue siendo leche materna, es valiosa, pero con el paso del tiempo y dependiendo de qué tan bien la cuidemos y la manejemos, va perdiendo propiedades. O sea, no es que se vaya a hacer mala, pero sí puede bajar la cantidad de ciertas defensas o sea, de ciertas cosas que puede contener la leche, ¿no? Y en cuanto a lo otro que me dices, no, no es que le vaya a hacer daño la leche extraída al bebé por ser extraída y no ser directa. Más bien habría que cuidar, pues sí, cómo se está manejando esta leche, que sea de forma higiénica, el uso que se le está dando. No sé si tu pregunta va en relación No, a sí, eso está o no. no, está perfecto. O sea, sobre todo esto me da curiosidad porque, por ejemplo, ¿qué puede pasar si una mamá, digamos que por X o por Y no pudo, ya no puede tener extracción? Que yo creo que aparte es un método bastante útil en la actualidad, pero ¿qué pasa si ella tiene que tal vez sí dar fórmula? Porque Okey, no pudo, lo que sea. O sea, eso, ¿qué pasa? Siento que también hay como a veces como culpa en eso y como que quiero quitar como esa parte, no sé, como de esa juicio. parte, sí. Ah, Digo, una mamá, solo la mamá, ¿cómo te lo puedo poner? El objetivo es que una mamá y una familia puedan tomar decisiones informadas sobre cómo quieren alimentar a sus bebés. O sea, que no tomen la decisión por falta de información, por falta de acompañamiento, porque se vieron obligados a. Y eso es algo que nosotros como profesionales de la lactancia, al cuidar y proteger la lactancia, pues es algo eh, que queremos que suceda, ¿no? Que si una mamá va a decidir que no quiere dar o que no quiere alimentar con leche materna a su bebé, sea desde un lugar de que está informada de cuáles son las implicaciones de esto o no. Y hay que decirlo también, va a haber situaciones clínicas en las que por más que una mamá se esté muriendo porque su bebé tome leche materna, puede haber una causa real porque la producción de ella no sea la suficiente para cubrir las necesidades totales que este bebé tiene y haya necesidad de suplementar con fórmula, ya sea temporal o permanentemente, ¿no? ujú. Y eso no te hace ni mejor ni peor mamá. O sea,
Lo que un bebé necesita es que atiendan sus necesidades, que conectemos con él, que lo tratemos con amor, y eso es lo que a una la hace buena, o sea, buena mamá, ¿no? No es el que si con lo que tú alimentas a tu bebé es con leche de fórmula o leche Materna. materna, sino con cómo respondes, ¿no?, a las necesidades de tu bebé. Sí hay que ser claros, o sea, la leche materna sí es el alimento que está diseñado para los bebés y el que es nutricionalmente específico, o sea, es algo totalmente personalizado, es tu cuerpo haciendo algo completamente personalizado para tu bebé. O sea, no hay alimento superior a ese. Pero eso no quiere decir que o sea, la fórmula es el segundo alimento seguro en casos en los que por alguna causa médica no se puede alimentar de forma total con leche materna al bebé o la mamá decide que no quiere alimentar con, con leche materna a su bebé. Sigue siendo la opción segura, la siguiente opción segura, pues. Pero sí hay que ser claros en que nunca van a ser iguales. O sea, no, la leche materna sí va a ser superior, pero la fórmula es una opción segura y no es como que le vaya a ser mala para el bebé. Casi siempre lo que puede, o sea, importa más la manera en la que se está preparando, cómo se le está ofreciendo, o va más en ese sentido, pues, no por lo que sea en sí. Ya para ir cerrando el tema, ¿qué rol debería de tener la pareja o la familia con una mamá que tal vez esté en época de lactancia, o sea, en el periodo de lactancia, o que acaba de estar en posparto? O sea, ¿cómo deberíamos de acompañar, pues sí, la familia o la pareja a esta persona? Me gusta mucho esa pregunta, porque para que una mamá pueda sostener a su bebé, necesita a alguien que la sostenga a ella. O sea, sí o sí, esa mamá necesita de una red de apoyo. Yo siempre les digo, o una frase que a veces uso es: "Sola puedes, pero acompañada mejor", ¿no? Entonces, ¿de qué manera puede? Porque luego, es una pregunta que a veces me hacen cuando van en familia a la consulta, ¿no? De que: "Doctora, y pues, es que yo no tengo pecho, o sea, yo no le puedo dar de comer al bebé, ¿qué puedo hacer yo para apoyar a mi esposa o a la mamá en esto?". Es justo eso, sostener, o sea, no puedes alimentar, pero ¿qué otras cosas sí puedes hacer? Arrullar, cambiar pañales, estar al pendiente de mamá, asegurarte que nada le falte. Si hay otros hijos, apoyar un poco con el cuidado de los otros hijos. Muy importante, no acompañar desde el juicio, cuidar los comentarios que le hacemos a una mamá, porque una mamá posparto es una etapa vulnerable y entonces, eh, cuidar los comentarios que hacemos. Eh, Ayuda a veces más que vayas a la consulta con ella, que te informes tú también para que sepas qué es lo que estamos trabajando, qué dificultades está viendo, cuál es el plan que se ha establecido, porque a veces pensamos, o yo siempre les digo, o sea, tu esposo, tu mamá, tu suegra, tu hermana, te van a hacer siempre los comentarios como que desde el amor, y porque a ti te ven cansada, y entonces lo que quieren es bajarte ese cansancio, cómo te ayudo, y de que, bueno, tú duerme más en la noche y entonces yo le voy a dar un bibi de fórmula. Y tienes una mamá que por el otro lado está trabajando en su producción y está haciendo como que mil cosas, y igual y no necesita la ayuda, no es un biberón con fórmula. La ayuda es que me laves el extractor y me lo pases para que me lo pueda poner, o que yo le dé de comer y tú me ayudes a que bebé se pueda dormir, después de eso. Eh, no sé, yo creo que involucrarse, o sea, ayudar a sostener en labores como que cotidianas de la casa con los hijos, pero también no quedarse en la periferia, sino como que de verdad, eh, involucrarse, ir con ella a consulta, preguntarle bien qué es lo que necesita y no asumir. Y sí, yo creo que todos los que estamos alrededor de una mamá que esté en posparto, esté lactando o no, pues queremos lo mejor para ella y su bebé, ¿no? Pero a veces como que no sabemos cómo ayudar. Entonces, empieza por preguntar, o sea, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas de mí? Y desde un lugar libre de juicios, o sea, sin hacer comentarios no solicitados. No, esto me encanta, porque justo de que a veces
lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? De que yo no sé cómo darle de comer a un bebé, pero justo hasta hacerle la comida o la cena a la mamá puede ser de que la ayuda y el sostén del día, ¿no? O sea, hasta como Exacto. amistades, como familia, como todo, y que ella no se preocupe de otra cosa más que, pues, lo que tiene que estar haciendo tal vez sí en este momento, ¿no? Sí, sí, es muy padre. O sea, a mí me toca a veces que van porque hay de todo, ¿no? O sea, hay veces va la mamá nada más con su bebé a la consulta, pero hay veces que llega, me ha tocado con la abuela, con la suegra, con el esposo y que genuinamente quien está acompañando esté interesado. O sea, hay papás que me dicen, doctora, aquí está, estuve llevando un registro de los pañales. O doctora, sí, yo ya me había dado cuenta de eso. Ay, doctora, grabé un video de esta cosa que hace cuando está comiendo. O sea, que genuinamente están como que muy involucrados y eso, pues claro que aumenta las probabilidades de que esto se eche a andar de mejor manera, ¿no? Porque no es una mamá sola, es una mamá que tiene su red de apoyo y que está acompañada y sí puede hacer la diferencia. Me encanta esto, me encanta la gente involucrada y que saben, pues, la vulnerabilidad en la que pasa una mamá, ¿no?, en estas etapas. Pero para terminar, si una mamá está escuchando esto y se siente frustrada porque la lactancia no está siendo como esperaba, ¿qué sería lo más importante que te gustaría que se llevara de esta conversación? ¿Qué me gustaría que se llevara? Primero que nada, yo le diría la forma en que alimentas a tu bebé no, no determina lo buena o mala que eres como mamá, ¿no? O sea, y yo puedo llegar a entender que es frustrante cuando las cosas no están saliendo como quisieras, cuando te está costando, cuando estás así como que por tirar la toalla. Eh, yo le dijera así como que no, no es tu culpa, o sea, no eres nada más tú. Yo creo que ahorita a lo largo de esta charla sí hemos estado platicando como una familia en lactancia, o sea, una mamá y su bebé lactando son parte, no son ellos dos nada más, pues, sino que son parte de un todo. Y de su o sea, tienen a la pareja, a la familia, a su comunidad, al contexto social, político en el que están. Entonces, muchas veces no eres tú o no es tu bebé, sino que es todo lo que está lo que está ahí detrás, ¿no? Eh, y le diría: "No estás sola, o sea, no tienes por qué hacer esto tú sola. Si hay algo que confía en ti, si tú hay algo que sientes que no va bien, que en tu interior dices: "No, siento que no tendría por qué ser así", o sea, como que confía en tu intuición, no estás sola y pide apoyo. O sea, habemos profesionales de la lactancia que, eh, nos hemos formado para esto y que con mucho gusto podemos acompañarte para ver qué es lo que está pasando, cómo podemos apoyarte. Yo siempre les digo a mis pacientes, yo no vengo aquí a decirte esto es lo que vas a hacer, sino a darte opciones y a que platiquemos, explicarte el porqué de lo que está sucediendo y brindarte información y acompañamiento para que tú sola puedas ir tomando estas decisiones informadas y elegir libremente, ¿no? Sobre cómo quieres llevar tu maternidad, la alimentación de tu bebé, etcétera. Siempre desde un lugar profesional, con evidencia y con la empatía, ¿no? Y qué es lo que se merece una familia en etapa de lactancia. Me encanta. Muchísimas gracias, Fer, por esta conversación, sobre todo por, aparte de compartirnos todo lo que sabes, hacerlo tan humano y tan empático con cualquier persona que, pues, pueda estar escuchando este episodio. Voy a dejar tus datos, tus redes sociales en la descripción para quien quiera seguir a Fer, contactarla o lo que quieran. Y también, si les gustó este proyecto, no se olviden de darle, follow. También pueden adquirir el libro de relaciones de Me quedo, me voy, o la página de Arte Guillomé de Decoración de Casa de Mármol. Entonces, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Fer, por todo. Al contrario, Alessandra, gracias por la invitación.